Pues yo conocía las conferencias Weidenfeld porque allí habían estado escritores que para mí son muy importantes. Mario Vargas Llosa es uno de ellos. Pero más recientemente Javier Cercas. Y de las conferencias que dio Javier salió un libro que se llama El Punto Ciego, que a mí me parece bellísimo y que es una reflexión muy lúcida y muy apasionante realmente para un lector de ficción sobre lo que hacen las novelas, ¿no? Sobre el lugar de las novelas. Y cuando yo recibí la invitación, mi primera reacción fue el privilegio enorme que era ocupar ese lugar que habían ocupado escritores que me importan mucho. Y luego entonces la decisión de que mis conferencias iban a tratar de avanzar en esa reflexión que habían hecho estos escritores, en particular Cercas, sobre la ficción, el lugar de la ficción en nuestras sociedades, lo que ocurre cuando leemos ficción. La gran pregunta era si hay algo que nos entrega la ficción, hay algo que buscamos en la ficción que no se puede encontrar en otros lugares. ¿Qué es lo que hace que la ficción literaria tenga un espacio especial en nuestras sociedades y por qué sería lamentable que dejara de tenerlo? Y alrededor de esas preguntas salieron las conferencias. Hemos inventado los seres humanos una serie de maneras de explorar el mundo y de explicarlo a través de relatos, ¿no? Somos seres narrativos, somos criaturas narrativas. Entonces lo que hace la historia es explicarnos, crear un relato de lo que ha ocurrido en el pasado. Lo que hace el periodismo es también hablar del pasado, aunque sea un pasado que terminó ayer, que terminó hace una hora, pero también explorar el mundo a través de contar algo, de contar una historia. Pero hay zonas de nuestra experiencia, la experiencia privada, íntima, pero también la experiencia social, que el periodismo no cuenta y que la historia no cuenta. Y de eso se ocupan las novelas. Las novelas nacen de los límites que tienen esas otras disciplinas. Hay una página de una de las conferencias, la última, en la que recuerdo a Isaiah Berlin, un filósofo que me gusta mucho, en la que habla Berlin de los dos niveles que hay en nuestro comportamiento humano como sociedades. Hay un nivel visible que podemos contar mediante la investigación factual, mediante los datos, la recopilación de informaciones que se ven, que son visibles. Pero hay un nivel subterráneo, digamos, donde ocurren fuerzas misteriosas que no entendemos, que no controlamos, que pertenecen a nuestros lugares ocultos como seres humanos, a nuestros demonios, a nuestros fantasmas, a nuestras contradicciones. De eso se ocupan las novelas. Y si no contáramos eso, nuestra comprensión de lo que somos quedaría incompleta. Sí, yo sí creo que la ficción tiene un lugar especial en nuestra interpretación del mundo y que nos dice cosas que no podemos obtener de otra manera. Y claro, en el libro se trata de ficciones literarias porque eso es lo que yo hago. Soy novelista y soy lector de ficciones y el libro está dirigido a los lectores de ficción. No quiere decir que esta manera me parezca intrínsecamente superior que una gran película o que una gran obra de teatro. Quiere decir que es el medio que conozco más y al que le tengo más afecto, ¿no? Más cariño. Um, pero sí creo que hay zonas de nuestra experiencia humana que sin las ficciones, vengan de donde vengan, no sabríamos reconocer, no sabríamos nombrar y no sabríamos explorar. Pero yo soy un gran consumidor de ficciones de otros tipos, ¿no? Como digo, de cine, de teatro. Eh, y lo que creo es que los seres humanos somos por definición criaturas insatisfechas y nos enfada muchísimo el hecho de tener una sola vida y de que la vida se acabe y no haya otra después. Y las ficciones son el remedio que hemos encontrado para eso, para vivir más vidas, para ser otras personas, si yo soy hombre y tengo 50 años, para vivir desde el punto de vista de una mujer de 80 y que vivió en otro siglo y que vivió en otro lugar y a la que le ocurrieron otras cosas. La única manera de salvar esos límites insoportables, esas camisas de fuerza que son nuestra vida, la vida en la que estamos encerrados, es la vida vicaria, indirecta, que permiten las ficciones. Y por razones misteriosas, para mí, las ficciones que vienen empacadas en palabras, que nos permiten habitar el lenguaje de otro,
me resultan muy importantes. Es ahí donde yo creo que hay una comprensión de la vida de otro que se da de una manera muy intensa, con la cual yo me comunico de una manera muy intensa, y eso es lo que el libro trata de explorar. Sí, hay un libro de Harold Bloom, el crítico norteamericano, sobre Shakespeare, que se titula La invención de lo humano. Y es algo en lo que yo pienso mucho. Suelo pensar que los seres humanos no hemos inventado estos artefactos como la novela o como el teatro, sino que más bien es la novela, el teatro, nos han inventado a nosotros, nos han creado, nos han enseñado lo que es el amor y lo que es la violencia y el miedo y el poder político. Eh, Todo eso son informaciones que hemos acumulado a lo largo de los años porque nos han contado cosas, nos han contado ficciones, nos han contado mitos, y con eso vamos adquiriendo una especie de conciencia de lo que somos los seres humanos, de nuestro lugar en nuestras sociedades, de cómo funcionan esas sociedades. Y esto tienen esas historias un poder del que a veces no somos conscientes, ¿no? Pero yo sí creo que hay una compañía que hemos tenido desde el hombre primitivo. Nos han acompañado las ficciones. Lo hablaba yo con un antropólogo el otro día y le preguntaba si no sería posible que las pinturas rupestres, digamos, de la Cueva de los Caballos en Castellón, que solemos pensar que cuentan lo que pasó, cuentan una escena de cacería que pasó en el pasado y con la cual pintura los grupos de hombres se explicaban lo que había ocurrido. Yo le preguntaba si no sería posible que eso estuviera presentando una escena futura, que no hubiera pasado. Es una explicación de lo que nos puede pasar, ¿no? Y en ese caso es una ficción. Y la ficción nos sirve para imaginar el futuro y actuar mejor cuando llegue el momento. Me contestó que nunca lo había pensado y que la tesis era muy interesante. Porque claro, la idea de que el hombre primitivo pintara una escena que no ha ocurrido todavía para que sus compañeros supieran de mejor manera lidiar con la situación cuando llegue, pues eso es lo que me parece a mí que es uno de los grandes beneficios de la ficción. Los seres humanos somos capaces de ver el futuro gracias a las ficciones que nos contamos. Como somos seres narrativos, la explicación que hagamos de nuestra experiencia determina muchas cosas a nivel del comportamiento de una sociedad. Y el poder político en ese sentido podría definirse simplemente como la capacidad de imponer un relato a una sociedad. El poder político es eso, es la capacidad de imponerle a un grupo social tu versión de las cosas pasadas, y entonces los poderes intentan con frecuencia editar el pasado, subrayar algunos aspectos, eliminar otros. La desmemoria en nuestras sociedades es con frecuencia un tema que debería preocuparnos. Y por otro lado, la obligación de recordar correctamente el pasado es en democracia una virtud, pero cuando la manipulación que hace el poder del relato sobre nuestras vidas miente o distorsiona con mucha frecuencia el lugar donde nosotros, los ciudadanos, tratamos de rebelarnos contra esa mentira o contra esa imposición, es la literatura. Las novelas, por lo menos en una tradición como la mía, la tradición latinoamericana, las novelas han sido siempre el lugar donde contradecimos lo que dice la historia oficial o lo que dicen los grandes narradores de nuestras vidas. El Estado, el gobierno, la religión es un gran narrador, las iglesias. Y las novelas, la literatura de imaginación son el lugar donde nos rebelamos contra esa imposición de un relato, donde lo distorsionamos, donde decimos las cosas habrían podido pasar de otra manera, donde nos apropiamos nosotros como ciudadanos del control sobre nuestra propia historia en lugar de aceptar que la controlen otros. Sí, yo creo que cambia. Cuanto más reflexionamos sobre este hecho misterioso, la relación misteriosa que tenemos con la ficción, más conscientes somos de su poder, de la cantidad de cosas, de iluminaciones, de informaciones, de conocimiento que nos permite,
y de lo lamentable que sería que dejara de hacerlo, que arrinconáramos la ficción o que dejáramos de confiar en ella o que la condenáramos, como sucede ahora con frecuencia cuando un escritor o un actor también trata de contar una historia desde un punto de vista de alguien que no comparte su identidad racial, sexual, nacional. Entonces, nuestras sociedades de ahora o de los últimos años condenan esto, lo llaman apropiación cultural y les parece que es condenable. Y a mí esto me entristece, porque esa virtud, la virtud de hablar desde el punto de vista, de asumir el punto de vista de alguien que no soy yo, que no tiene mis circunstancias raciales, sexuales, nacionales, identitarias. Esto es una gran herramienta de conocimiento de cómo viven los demás y una gran herramienta de tolerancia y de empatía, y sería una lástima que eso se perdiera. El pasado 11 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Javier Marías, que para mí fue un escritor muy importante en mi vida como lector y como novelista también, y he estado recordándolo y he estado leyendo sus libros por eso. Y me gustaría recomendar entonces, ¿no?, la lectura, me parece que en muchos casos aquí en España, la relectura de Javier Marías. Yo he estado revisando Negra Espalda del Tiempo, que es un libro extrañísimo, mezcla de muchos géneros y un experimento para mí muy logrado en la obra de Marías. Pero también Tu Rostro Mañana, que aparte de ser una grandísima novela, yo creo que es una de las grandes novelas del siglo XXI, tiene esta característica de ser también una metáfora de cómo funciona la ficción. La novela habla, es la historia de un hombre que tiene un talento especial para averiguar lo que los demás van a hacer en el futuro, para averiguar, observando a alguien, si esa persona es capaz de comportarse de tal o cual manera. Es un individuo que tiene un talento especial para leer a los demás. Y yo creo que eso es lo que nos da la ficción también. La ficción, la lectura, el contacto con las grandes novelas nos enseña a leer a los demás mejor, a entender las caras ocultas de los demás, a adivinar las vidas secretas, las vidas invisibles de los demás, que es lo que hace el personaje de la novela. Entonces esa es la invitación que hago, leer Tu Rostro Mañana de Javier Marías. Sí, muchísimos, muchísimos. Claro, la definición o digamos lo que abarca esa frase que acabas de pronunciar, lo que ha sucedido realmente, eso tiene tantas maneras de entenderse, ¿no? Pero claro, yo he estado releyendo en estos días Desayuno con Diamantes de Truman Capote, y me acordé de la lectura que hice hace mucho tiempo de A Sangre Fría, que es famosamente una novela sin ficción, una novela en la que todo supuestamente es real. Y es una novela que te trastorna la relación con un hecho real, que fue un hecho periodístico, que fue un crimen ampliamente reseñado en los periódicos locales de Kansas, pero lees la novela y recibes otra cosa, recibes otras revelaciones. Y lo que pasa con esto pasa con, no sé, con la batalla de Stalingrado, en una novela de Vasily Grossman, o con el siglo II, ¿no?, y la vida de un romano como el emperador Adriano, cuando te la cuenta Marguerite Yourcenar. Yo sí creo que hay una especie de elemento añadido a la realidad cuando la cuentas con las herramientas de la novela. Y entiendes algo que no se entiende o que no alcanza a entenderse cuando nos limitamos al conocimiento histórico o al conocimiento periodístico. El periodismo y la historia son capaces de cosas maravillosas que la novela no puede hacer, pero hay algunas cosas que la novela hace que no logran hacer el periodismo y la historia, y nuestra comprensión de lo que somos como seres humanos necesita de ambas aproximaciones.